¿Por qué no votar nulo, que ha sido algo que se ha discutido bastante? Bueno, ¿por qué no votar nulo? Siempre lo digo de la misma manera, porque es importante que durante el proceso de discusión de esta nueva constitución se oigan las voces que hablan por las ideas que nos representan. Es importante que se vea que nuestras ideas están vivas, y para que se vea que están vivas tienen que oírlas, y para que las oigan tiene que haber personas que las digan, que las pronuncien, que las voceen. Y esos son los consejeros constitucionales en este proceso. Hola amigos, ¿cómo están? Ya estamos dando inicio una vez más a un nuevo capítulo de este programa. La verdad es que ha sido muy increíble poder conocer a distintos candidatos, ¿ah? Hoy día vamos a estar en nuestro último capítulo y como siempre no me encuentro solo, estoy junto con la gran Connie Honorato. Connie, ¿cómo estás? Bienvenida una vez más a nuestro último capítulo, ¿ah? Así es, Cris, ya estamos en la recta final, a muy poco de las elecciones, y hoy, Cris, nos acompaña un ¿Quién doctor en tenemos? Derecho Constitucional por casi 20 años, que en la convención pasada quedó fuera por solo 400 votos, siendo desplazado, adivina por quién, por el mentiroso de Rojas Fraude, perdón, Rojas Vázquez, profesor, republicano, re preparado y, como muchos mencionan en los comentarios, re mino. Así que con nosotros, el mediático profesor en Derecho Constitucional, profe Luis Silva. ¿Cómo está, profe? Bienvenida. Hola, Cris. Hola, Connie. ¿Cómo están ustedes? Bien, Oye, profe, ¿cómo está usted? bien, alcancé a escuchar que este es el último programa de la temporada, así que me siento especialmente honrado de ser el último invitado. Sí. Quiero pensar que no es porque ya no tenían a quién invitar, sino porque me estaban reservando. No, profe, desde un principio lo reservamos a usted para el final, dijimos Qué lo mejor grande. para el final, ¿cierto, Cris? Sí, totalmente. Hemos visto, la verdad, es que el desarrollo de la campaña también del profe Silva, la cantidad de gente que ha comenzado a seguirlo también en redes sociales, en Increíble. TikTok, se ha visto las campañas en terreno también, que me imagino que han estado full, y comenzar un poquito preguntándole en referencia a eso, cómo ha sido los últimos días de la campaña, el inicio y la idea de decir, quiero ser parte de este proceso, profe, ¿cómo lo ha sentido? Bien, esta es la tercera campaña, pero a diferencia de las otras dos, en que fue primero con constituyente, pero distrital, era por distrito, igual que los diputados, y después como diputado, en las mismas 6 comunas. Esta es toda la región metropolitana y por lo tanto desde un principio teníamos claro que la estrategia tenía que ser diferente, porque es imposible, ya en una distrital es muy difícil, por no decir imposible, llegar personalmente a todas las personas que necesitas que voten por ti para salir electo. En una metropolitana ya es definitivamente, se escapa cualquier Un posibilidad. desafío. Entonces teníamos que diseñar una campaña diferente a las otras dos, y ahí las redes sociales obviamente que tenían un lugar privilegiado. Gracias a Dios estoy trabajando con un equipo increíble de gente en cada una de las plataformas de las redes, y trabajan muy rápido, conocen muy bien la sensibilidad de cada red. Y bueno, y también creo que se suma el hecho de que a mí me gusta mucho, la verdad es que de las cosas que más me gusta de la campaña es generar contenido para las redes. Eso me entretiene un montón, mucho más, tengo que decirlo, mucho más que salir a la calle a volantear. Salir a la calle a volantear a mí no me gusta. Profe, ¿cómo se divide eso? Lo hablábamos antes con Connie, por ejemplo, de ser una persona que está postulando un cargo público, ¿cierto? Y tiene que administrar muy bien su tiempo, porque a la final está en televisión, está en programas independientes, está hoy día con nosotros, está en campaña en terreno, y a su vez también, y lo hemos visto en los debates también, en el sentido de ser muy estudioso, o sea, de estar, que me imagino que constantemente en la noche a lo mejor se da su tiempo para estudiar, sobre todo el tema de la política, que todos los días, o sea, uno se desconecta 5 minutos y a los 5 minutos ya tiene 1000 informaciones en Chile, que me imagino que también le ha tocado estar. Efectivamente. Mira, lo de la agenda es engañoso porque, claro, cuando uno toma el global de la campaña son infinitas las cosas que se hicieron, y claro, uno lo pone todo en un listado y parece como imposible de digerir, pero el día a día, hay muchos días que son, entre comillas, holgados, porque se te cae una actividad,
porque te gastas mucho tiempo yendo de un lugar a otro y en el auto hay un montón de cosas que puedes hacer. Yo siempre se lo digo a muchas personas que me hacen comentarios como el tuyo, Chris, de que el trabajo del candidato, creo yo, que en términos de ocupación de la agenda y de intensidad, es bastante parecido al trabajo de cualquiera. Es decir, con reuniones, con cosas que le dan más lata, con plazos que hay que cumplir, con cosas que le gustan. Lo que es cansador en esto, y que no tiene tanto que ver con la agenda, es el hecho de ser candidato. El mismo, yo siempre lo digo, mira, aunque yo me quedara toda la campaña acostado en mi cama, creo que estaría cansado, porque el hecho de tener la candidatura encima de tus hombros y sentir de alguna manera la responsabilidad que te pone la confianza del partido, la confianza de tu equipo, la confianza de mucha gente que te conoce y que te quiere ver. Esa cuestión, al principio, yo diría que ahora lo tengo más asimilado, quizás porque estamos terminando la campaña, pero al principio la palabra que yo usaba para explicar mi sensación era como abrumado, ¿no? Un poquito abrumador el peso de eso. Y después, obviamente que hay un trabajo que ahí mi jefe de campaña, Felipe Ross, lo ha hecho muy bien, de trabajar la agenda con anticipación, de manera de llegar puntual a los lugares, de tratar de escoger aquello que más convenga, pero muchas veces vamos a donde nos inviten. Y si hay 5 vecinos, literalmente, a veces el otro día, por ejemplo, en La Pintana, que fue un pique, no sé, porque 1 hora para llegar para allá y otra hora de vuelta y eran, no sé, 8 personas. O un día en La Florida también era un número parecido. Y uno puede pensar desde el punto de vista del objetivo que es una pérdida de tiempo, ¿no? Porque sí, bueno, 8 personas que ya, además que de las 8, 7 ya sabían que iban a votar por ti, ¿ya? Y sin embargo, para mí no es tiempo perdido, primero porque estáis con ellos y para ellos es gratificante y para uno también. 2, te empapas más de la realidad de la comuna en particular. ¿El problema de las señales es de Cris o mío? No, estoy bien. Estamos bien. Ya, ¿y yo también estoy bien? Sí, dele nomás. Ya, no, es que yo estoy traumado, viejo. Los últimos lives han sido todos traumáticos. Movernos, Cris, para que el profe no piense que estamos pero pegados. Sí, porque estamos como muy atentos. Sí, qué atroz. Y después están las redes, porque en el fondo las redes tienen la ventaja de que proyectan a muchísima gente lo que tú a veces haces con muy pocos. Sí. Y eso es súper valioso, porque en el fondo, de algún modo, todos participan de lo que estás haciendo con todos los demás, ¿no? Así es. Sí, Aprovechemos, ya que hablamos de las redes, a ver si nuestro señor director tiene aquí el Instagram del profe Silva para que siga aumentando en seguidores, porque tiene un crecimiento exponencial con las presentaciones que ha hecho el profe, que se han vuelto muy virales, toda la gente etiquetándolo, compartiendo el contenido. Ahí está el profe Silva para que lo sigan en Instagram y en las otras plataformas, porque el profe está en todas. Está en Twitter, sí, en TikTok, en Facebook, tiene fanpage, está muy moderno el profesor, así que síganlo ahí en todas las plataformas, lo van a encontrar bailando en TikTok, en serio. Eso del baile, te prometo que a mí es lo que más escalofríos me da, porque yo bailo pésimo, soy bastante tieso, ¿no? Creo que tengo sentido del ritmo porque toco batería, me fascina y para ser un amateur, lo hago como un amateur decentemente, pero bailando soy como un Playmobil. Y lo que me daba pavor es que ocurriera con algún video de estos que he bailado, que hay uno con Pollitov que aparezco bailando, y después en La Franja también. Y el otro día, que no sé si salió, espero que no, me hicieron bailar en el programa La Red, una cuestión pero traumática. Sí, ¿Salió? Sí, ¿Salió ese video? Oh. Entonces yo decía, por favor que no me vaya a pasar lo que le pasó a Sichel, que no sé si se acuerdan para la campaña presidencial que Sichel sacó un video bailando y quedaba como... Tú lo viste, ¿no? ¿Sabes de cuál estoy hablando? Uno que salía así como viendo los brazos. Claro, quedaba como vergüenza ajena al final, ¿o no? Sí. no era la idea llegar a eso. No pasó eso, de hecho, claro, muy contenta, así que... Claro. Ese era mi temor, ¿cachai? Estaba muerto de susto que por favor que no
que no ocurra el efecto Sichel con este baile que puede ser el sepultar mi campaña. Yo siempre cuando voy a los clubes de adulto mayor, que hay mucha viejita ahí que quiere bailar con ellos, yo le digo, mire señora, yo no bailo en campaña porque pierdo votos. Así que después de la campaña bailamos todo lo que quiera, pero mientras esté en campaña, olvídese que voy a bailar con usted. Profe, ya volviendo un poco al tema nacional, quería obviamente consultarle, ¿cómo ve usted Chile actualmente? ¿Cómo ve el futuro del país en el primer año que llevamos como gobierno y sobre todo viendo el proceso que ya se viene encima? Mira, el presente me parece que da motivos de esperanza, pero tengo que admitir que me reservo una duda muy grande con lo que va a pasar después del plebiscito del 17 de diciembre, porque el desarrollo del trabajo del Consejo, creo yo que es una gran interrogante. ¿Cómo se va a dar el debate? ¿Qué nivel de fricción va a haber? ¿Cuánta atención del público va a tener? ¿Cuál va a ser la posición que vaya adoptando el gobierno respecto de lo que pase? Todas esas variables y muchas más, todas esas variables hacen que el día siguiente del 17 de diciembre sea también una gran interrogante. Lo que yo temo es que un sector influyente, no quiero decir amplio, pero influyente de la izquierda más radical, de la izquierda más intolerante, rechace este proceso, rechace la Constitución y vuelva a llamar a un nuevo proceso, ¿no? Y especialmente, ya pensando en el mediano plazo, cuando este gobierno salga de la moneda y vuelva a la calle, porque yo siempre digo lo mismo, o sea, es bastante obvio por lo demás, si la calle ha estado más tranquila este primer año, ha sido porque está en la moneda. Sí. Cuando dejen la moneda van a volver a la calle. Y la Constitución creo que va a ser un objetivo que persigan, de nuevo. Y la gran pregunta, y con esto termino mi respuesta, la gran pregunta es cómo se va a comportar la oposición, la derecha, porque quizá probablemente sea gobierno entonces, cómo se va a comportar la derecha frente a esa demanda. Yo creo que esa es la gran, esa va a ser la cuestión crítica, porque si le dan oídos, si toleran de nuevo los desórdenes en las calles, si van cediendo a la presión, creo que no debe descartarse la apertura de un nuevo proceso, lo cual creo que sería muy, muy nocivo. Pero, en cambio, si hay una derecha que incluye a una parte importante de la izquierda, especialmente estoy pensando en la lista Todo por Chile, la del PPD, la DC y el Partido Radical, que definitivamente se han mostrado en desacuerdo con esos modos, ¿no? Y creo que ahí habría un espacio también para aliarse y decir, miren muchachos, esta discusión constitucional se cerró, ahora vamos a mirar para adelante, vamos a trabajar en las políticas públicas sobre los temas que nos importan, educación, salud, vivienda, medio ambiente, pensiones, etcétera. Pero la discusión sobre la Constitución se acabó. Y aquí los desórdenes públicos se van a castigar severamente, ¿no? Y los llamados a la sedición, que esos son al final de manera encubierta, se van a castigar severamente. En fin, ese es el escenario que yo veo. Como un contexto. Ya. No, lo que iba a decir que daba bastante incertidumbre, incluso los acuerdos que se pueden tomar dentro de los partidos, porque el mismo artículo 142, que se suponía que si se rechazaba el proceso anterior no había otro proceso, no lo tomaron en cuenta y volvieron a imponer los otros nuevos procesos y quizá eso, como usted dice, profe, sea una constante hasta que la izquierda realmente logre los cambios constitucionales que desean. Ahora, me voy a otra pregunta, eso sí, antes de dar pase al Cris, porque es una pregunta que yo he leído mucho en los comentarios. Y, profe, quiero saber, honestamente, ¿algún día se ve como presidente de Chile? Porque la gente lo está tirando para presidente, para ministro, para senador, o sea, ya... Mira, en cualquiera de esos escenarios, salvo el de ministro o cualquier otro cargo en el Ejecutivo, salvo el de presidente, está abierto porque si hay un gobierno de derecha, como yo creo que lo va a haber después de la administración de Boric,
obviamente que las posibilidades y las necesidades son infinitas, ¿no? Me consta que las necesidades de personas para ocupar cargos de la administración pública son muy grandes, así que yo espero hacerme tener una oportunidad de servir desde allí, pero cualquier otro cargo de elección popular hay que postergar, cualquier idea de cargo de elección popular hay que postergarla a la elección subsiguiente, porque de salir elegido ahora, yo quedo inhabilitado. Quedo inhabilitado porque así lo dispuso la misma reforma. Obviamente que eso se puede cambiar, pero no creo que sea yo quien inicie que tome la iniciativa, porque creo que no se ve muy bien, no es muy elegante. Pero obviamente que yo después de esta elección y una vez superada la inhabilidad, pienso volver a presentarme a algún cargo de elección popular, sea alcalde, que me encantaría ser alcalde, o diputado, si es el caso, senador por la metropolitana, que también ya, aunque han haber pasado años, esta sería una opción. Y ya presidente son palabras mayores, yo ahí no me pronuncio. Obviamente que no, creo que no se debe descartar nada a priori, tampoco voy a ser de esos que digan, no, jamás, y después era el primero en la lista y tenéis reservado tu dominio www. Conocemos casos así. Sí, pues hay varios casos, yo conozco a harta gente que hoy día tiene reservado sus dominios www, Silva, o sea, su propio apellido, presidentechile.cl, ¿cachai? Ahora sí, si lo vemos desde el punto de vista positivo, que la gente sea quien realmente lo pronuncie en ese sentido, porque no es efectivamente que usted ande diciendo, no, yo me voy a postular a esto más adelante, sino que la misma persona quizás al ver que efectivamente ha marcado tendencia en la argumentación, en la forma de estar en los debates, yo creo que por algo también la gente lo pide. Ahora, viéndonos en la actual, en la siguiente elección, se viene el proceso constitucional, ¿cuál va a ser el rol protagonista de Luis Silva en particular en este nuevo proceso? En el proceso anterior vimos que había gente que proponía, había gente que estaba fiscalizando el proceso, que tan necesario es también, en base a muchas cosas que imagino que se pueden dar dentro de. Bueno, creo que el rol de la derecha, hablando como bloque, porque después voy a hacer algunas precisiones, pero el rol de la derecha en este consejo va a ser muy diferente al que tuvo en la Convención Constituyente, por una razón muy sencilla, que es que ahora no vamos a ser una minoría sin poder de negociación. En la Constituyente, la derecha era un bloque que no sumaba siquiera el número de votos para forzar digamos, para vetar la iniciativa con el tercio, ¿no? Y por lo tanto fueron realmente en la práctica ignorados, ¿no? Ignorados. Sí. Y entonces, se vio una derecha muy compacta en general, esos 37 personas de derecha fueron muy compactos, de hecho hubo evoluciones hacia la derecha, como la de Bárbara Rebolledo en particular, el mismo Bernardo de la Maza creo que se llevó también una gran decepción, sin evolucionar mucho, realmente quedó decepcionado de la izquierda. En cambio, en este consejo, la derecha no va a ser minoría, va a ser mayoría. De todas maneras, va a ser mayoría. Y eso significa que tiene un poder de iniciativa que no tuvo antes. Y eso significa también que las diferencias al interior de la derecha se van a notar. Se van a notar. Cuando tú estás hostigado por un enemigo que te tiene arrinconado, las diferencias quedan postergadas. Cuando tú eres una mayoría que está llamada a liderar la discusión, las diferencias emergen inmediatamente, ¿no? Y cuando yo pienso en que en el Consejo pueden estar personas como Juan Sutil o la Gloria Hood, que con todo mi respeto, pero claramente tenemos diferencias que pueden ser notorias a la hora de proponer, la derecha no va a ser un solo bloque. No va a ser un solo bloque. Y yo estoy viendo que la negociación en eso va a ser mucho más, perdónenme el término, no se me ocurre otro ahora, pero más promiscua, en el sentido de que va a haber muchas más conversaciones con la izquierda, ¿no? Y alineaciones que no se dieron nunca en la convención pasada y que son mucho más parecidas a las que a las que se dan en el Congreso hoy día. Y el rol mío realmente no quiero desmarcarlo del que espero y creo será el rol de la bancada republicana, porque todos los pronósticos dicen mínimo 5 consejeros republicanos, los más optimistas hablan de 8, incluso llegan a 11. Y ahí el rol de la bancada republicana creo que es muy claro en cuanto al punto de partida, que es traspasar
todo lo valioso de la Constitución presente al texto de la Constitución que se va a discutir. Ya. Definitivamente. Hay mucho que ya está en las bases, hay que ver qué es lo que nos entregan los expertos, pero por lo menos mi punto de partida, y me consta que el de muchos otros candidatos hoy día, republicanos, es ese. Es decir, mira, todas las cosas valiosas de la Constitución que han demostrado funcionar bien, pasémosla al texto de la nueva Constitución, defendámosla, ¿no? Y después hay un margen importante para que cada candidato, o perdón, cada consejero haga sus propias propuestas. Yo llevo propuestas que otros republicanos pueden no compartir y me parece que el disenso es perfectamente legítimo cuando no se trata de cosas de principios, ¿no? Yo no tengo una convicción, por ejemplo, sobre si el periodo presidencial debe ser de 4 años, de 5 o de 6 años. Y creo que perfectamente puede haber una discusión al interior de la bancada republicana y decir, mira, en esta cuestión, libertad para votar, y haya alguien que vote con un PPD y haya otro que vote con un UDI, ¿no? Creo que eso tiene que pasar, es sano que sea así. Profe, pero, ¿sí? En relación a lo que usted mencionó de que se tiene la sensación de que al menos en esta convención va a estar un poco más inclinado a la derecha, ¿cree que se justifica por eso que el gobierno no se haya involucrado tanto en la campaña para este plebiscito como en la anterior? Porque hay mucha desinformación que no sucedió en el proceso anterior. O sea, hay mucha gente que ni siquiera sabe que estamos una semana de elección y que tiene que votar, no sabe que tiene que votar por un candidato, por región. Sí. Entonces, como que uno notaba al gobierno muy apartado de este proceso en particular. Yo lo entiendo, yo lo entiendo. En el fondo, este es un proceso que está muy lejos de lo que este gobierno desearía. El gobierno estaba cómodo con un proceso como el anterior, sí, en donde el discurso hegemónico era de izquierda, las divisiones, las discusiones que se producían eran entre las izquierdas, y estaba presente ese carácter literalmente refundacional del texto que finalmente se rechazó y del que este gobierno claramente era partidario porque lo demostró a lo largo de, bueno, antes cuando eran oposición y luego cuando estuvieron en campaña y luego cuando fueron gobierno. Claro. Ahora la discusión se está dando en un marco que excluye muchísimas de las cosas que ellos desearían haber obtenido con un proceso constitucional. Y ya eso los aleja, ¿no? Definitivamente los incomoda. Por otra parte, la constituyente va a quedar con una mayoría de derecha. Obviamente no va a ser una constitución de derecha, porque la izquierda va a tener los dos quintos que se van a necesitar para negociar. Y por lo tanto no va a ser una constitución de derecha, pero definitivamente va a ser una constitución muy lejana a lo que el gobierno de Boric querría firmar. Y en el fondo ellos están o van a enfrentar una situación muy incómoda, porque aparte de que ya tuvieron que superar la cuestión de vamos a apoyar, vamos a decir, sí, vamos a apoyar este proceso con, no sé, con información para que voten, como tú bien estás diciendo, no han hecho nada. Los únicos que han hecho algo han sido los del CERVEL, con su presupuesto obviamente les da para muy poco. Pero después está el escenario que van a enfrentar de cara al plebiscito. Porque, y esto simplemente yo dibujo el escenario. ¿El gobierno de Boric va a llamar a aprobar o va a llamar a rechazar? Si llama a aprobar, para firmar una constitución y anotarse un poroto en su hoja de vida, va a llamar a aprobar una constitución que está lejos de la que ellos quisieran. Va a llamar a rechazar. Eso sería coherente con las sensibilidades de apruebo de dignidad, pero renuncia a incorporar a su hoja de vida una nueva constitución para Chile. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Boric? ¿Va a llamar a aprobar o va a llamar a rechazar? Y por otra parte, yo estoy seguro que va a ocurrir al interior del gobierno que una parte, desde los partidos, desde las bases y eventualmente desde el mismo gobierno, va a llamar a rechazar, aunque el gobierno estuviera llamando a aprobar o en el silencio del gobierno. Porque el gobierno puede decidir no involucrarse, como lo hizo Piñera. Piñera, frente al proceso pasado, llamó a
no pronunciarse. Ningún ministro se pronunció. Él no se pronunció si estaba a favor o en contra. Y el gobierno de Boric puede hacer lo mismo, pero yo estoy seguro de que al interior de su coalición, insisto, en cualquiera de los tres niveles, base, parlamentario o ejecutivo, van a llamar a rechazar. Van a llamar a rechazar. A eso yo creo que se hace un llamado también, y la preocupación de muchos es saber si van a ser capaces nuevamente de gobernar y a su vez estar viviendo un proceso constitucional, porque yo creo que lo vimos claro en el primer año de Boric, en los primeros 7 meses, si no me equivoco, donde se estaba viviendo el proceso aún, el proceso constitucional, y ellos literalmente los proyectos que presentaban al Poder Legislativo no habían su emergencia en proyectos de seguridad y la gente lo exigía. Así yo creo que darse cuenta de cuál es la realidad de la gente, de las preocupaciones, es evidente. En referencia, profe, le quiero preguntar, existen los 12 principios, los 12 bordes, que imagino que usted obviamente lo ha estudiado, estaba ahí atento. ¿Hay alguno en particular que usted podría decir, saben qué, como que este no me cuadra, o debiésemos definirlo mejor, de los 12 bordes que hay ahora actual? Bueno, el típico, ¿no? El Estado Social y Democrático de Derecho, que encabeza el borde número 5. Después podemos hablar al tiro de ese. Y después el otro que simplemente tengo a mis aprensiones, pero que se reemplaza a los padres por las familias cuando se habla del derecho preferente a la educación de los hijos, ¿no? Ahí se habla de familia en vez de padre, lo cual evidentemente es visto en clave de toda esta ideología de género, en definitiva, eso. Sí. Esta deconstrucción de la familia, evidentemente que tiene un significado importante. Tiene un porqué. Exactamente, tiene un porqué que yo no comparto, pero en fin, aparte de esas dos, el resto no. El resto es una copia prácticamente literal de la Constitución vigente. Es decir, si tú comparas el texto de las 12 bases, te vas a dar cuenta de que tienen su paralelo casi literal en el texto de la Constitución vigente. Y por lo tanto no me mete ningún ruido. Y lo del Estado Social y Democrático de Derecho, que por lo menos en el mundo republicano mete más ruido, cierto, me incomoda porque supone un movimiento hacia, por lo menos a nivel nominal, ¿no? Hacia la izquierda, hacia un Estado más interventor, hacia un Estado más garantista, hacia un Estado más robusto. Creo que hay un montón de espacio en la discusión constitucional para limitar los alcances de ese concepto, ¿no? Y acotarlos, esos alcances, a una realidad muy parecida a la que tenemos hoy día. Yo siempre pongo, y con esto me callo, o hago hacer el ejercicio, mire, tome usted una foto de Chile en marzo de 1981, cuando entró en vigencia la Constitución, y tome luego una foto de Chile en marzo del 2023, ¿no? 42 años después, y compárelas. Y se va a dar cuenta de que el Estado ha crecido infinitamente. Ha crecido en tamaño, o sea, los funcionarios estatales hoy día de la Administración de Estado son decenas de miles más que los que eran antes. El Estado interviene en un montón de ámbitos en los que antes no intervenía y con un grado de incidencia que no pudimos haber imaginado. Y eso sin haber tocado la Constitución, ¿no? Prácticamente no hemos tocado la Constitución y uno podría decir, mira, si comparamos el Estado en marzo de 1981 con el Estado en marzo de 2023, podemos decir que nos hemos transformado en un Estado social y democrático de derecho, en un Estado social de derecho sin haber tocado la Constitución, ¿no? Y lo mismo cabe a la inversa, lo mismo cabe imaginar a la inversa. La Constitución puede decir que Chile es un Estado social y democrático de derecho, y sacamos la foto en marzo de 2023 y la comparamos con una foto en marzo de 2065, y nos vamos a dar cuenta de que sin haber tocado la Constitución, Chile volvió a ser un Estado, entre comillas, subsidiario, en donde el poder del Estado retrocedió, donde los ministerios disminuyeron, donde el número de los funcionarios estatales decreció, etcétera. Perfecto, profesor. Cambiando un poco del tema, hay una pregunta que tengo que hacer sí o sí, y es, ¿qué tan importante ha sido para el profesor Luis Silva la figura de José Antonio Kast? Para mí muy importante, o sea, en el fondo
yo el primer paso que di en la dirección del camino que ahora estoy recorriendo fue pasar a formar parte del primer directorio de Acción Republicana. Acción Republicana fue la primera, prácticamente la primera, porque antes estaba Influyamos, ¿no? Este movimiento que hoy día encabeza, entiendo, su mujer, Piedra Sola, pero fue la primera materialización de los resultados de la primera presidencial de José Antonio Kast en 2017. Yo me acuerdo que cuando vi los videos de ese casi linchamiento en La Serena a José Antonio Kast, simplemente por decir exactamente lo que yo pienso, ¿no? En un montón de ámbitos, dije, mira, aquí hay un hombre que está literalmente arriesgando la vida por decir públicamente lo que yo creo que debiera estarse diciendo. Y eso hizo que me moviera. Yo tengo un pariente que es cercano a José Antonio, trabajaba en Acción Republicana, y le dije, mira, si algo puedo hacer con el tiempo que me queda disponible, cuenta conmigo. Y me llamaron para Acción Republicana. Me ha tocado conocer más a José Antonio desde entonces y siempre se confirma lo que ya intuía, ¿no? Que es un hombre tremendamente sencillo, que se mueve por un auténtico amor a Chile y muy valiente, ¿no? Y bueno, y compartimos probablemente el 99% de lo que queremos para Chile, ¿no? Espero que tengamos alguna diferencia, porque no tenemos ninguna. Hay mucha caricatura, he visto en la figura de José Antonio Kast, que a veces se caricaturiza mucho, de que es un personaje así, pero se ha visto envuelto de que muchas personas que lo conocen, lo llegan a conocer, y a lo mejor no tienen su mismo pensamiento político, pero lo conocen, tienen una conversación con él, hablan 5 minutos con él, se dan cuenta que es totalmente distinto a lo que a lo mejor uno ve en la tele y está constantemente informándose, me imagino. Sí, completamente, completamente. Y de hecho yo creo que esa misma caricatura se ha ido limando con el tiempo, porque creo, pero esto no tengo cómo demostrarlo, creo que José Antonio ha pulido su estilo, creo que está, o sea, creo que hoy día da mucho menos motivos para tildarlo de una persona, qué sé yo, agresiva o intolerante o ultraconservador, porque su estilo creo que ha evolucionado, ¿no? Sin él cambiar nada en el fondo, nada de lo importante, sí. Creo que ha evolucionado, no sé, simplemente por poner un ejemplo, pero TikTok. O sea, José Antonio en TikTok, obviamente que abre su perfil, lo populariza, lo suaviza y de hecho estoy seguro, ¿no? Son cada vez más las personas que lo consideran, bueno, no solo una opción presidencial, sino también realmente un buen político, ¿no? Lejos de esa caricatura. O sea, yo creo que definitivamente esa caricatura se va superando, creo que cada vez tiene menos fundamento esas etiquetas que le ponen, y si Dios quiere, en la próxima presidencial, no quiero decir que va a dar la sorpresa, porque a esa altura ya no va a ser ninguna sorpresa, va a haber trabajado tanto y tan fiel a su ser, que la gente lo va a votar, ¿no? Va a votar por él. Sí, definitivamente ha ido tomando, Impulso Ciudadano se disparó en la última encuesta y en CADEM se sigue manteniendo como referente importante. Así es. Sí, y después de José Antonio Kast tendremos al profe ahí de candidato para las presidenciales. El profe Sil, grande. Mira, yo siempre he dicho que el profe ha sido importante. Yo estoy recién metiendo al mundo de la política, y si hay alguien que ha tenido la paciencia siempre de explicarme cosas, de darme su opinión, de a veces uno tiene dudas y siempre busca personas que considera que saben, y tremenda voluntad el profe Silva, así que públicamente también siempre me voy a dar el tiempo de darle las gracias en ese sentido. Profe, le tengo una invitación, junto con Connie, y a todos los que están, mira, veo que hay hartas personas ahí comentando en redes sociales, están conectados, así que
vamos a ir a una sección que le hemos puesto por nombre junto al director que está detrás. Más vale responder junto con el profe Silva. Señor director, tírenos nomás la imagen. Y vamos ahí con la primera pregunta de esta tarde. Dale nomás, tenga. Nota para Gabriel Boric. Mira, ahí hemos tenido distintos invitados, desde Mirta Encina, en realidad hemos tenido desde el PDG, republicano en general, y esas son las notas que recibió Gabriel Boric. Está ya, usted que sabe como es profesor, ya está dando rojo, en realidad. Profe Silva, ¿qué nota le pone a Gabriel Boric como presidente? Un 2.5 le pongo yo. Un 2.5, mira. Sí. Lo vamos a anotar y le vamos a sacar un promedio. Está reprobando, Boric. Yo creo, profe, que fue generoso. Usted es de los profes blanditos de corazón. Me toca que no. Pesado. Tengo que reconocer, sí. No. Bueno, habrá que preguntarle a mis alumnos, pero sí, en general. Yo no me considero un perro, definitivamente no me considero un perro, pero bueno, los alumnos pueden pensar diferente. Con el 2.5 quedó más que claro. Vamos a la siguiente pregunta. Opinión de la propuesta constitucional rechazada. ¿Podría definirla en una palabra? Bueno, a mí me gusta mucho el mamarracho. Me gusta mucho esa palabra porque tiene una connotación también como de abuelita, ¿no? La abuelita que dice, usted mi hijo anda hecho un mamarracho, ¿no? Uno podría ponerse más denso, ¿no? Y decir, mira, nefasta o, ¿cómo se dice? Irreal, pero mamarracho a mí es la que más me gusta, creo. Es la que mejor me interpreta. Nos quedamos con mamarracho, entonces el texto rechazado el 4 de septiembre. Vamos con la siguiente, señor director. Nos dice, 3 principios fundamentales que debiese tener la Constitución de Chile en general. O sea, ¿hay 3 principios que a lo mejor usted podría destacar, profe, dentro de un texto? Sí, o sea, el primero, autonomía de los grupos intermedios. Segundo, familia como núcleo fundamental de la sociedad. Tercero, independencia de los jueces. Creo que esos serían 3 para mí muy importantes. Cuando digo jueces, estoy pensando en los jueces del Poder Judicial, pero también, aquí especialmente en la justicia electoral. Eso creo que es tremendamente importante a la hora de redactar una constitución, garantizar que aquellos que están llamados a juzgar las elecciones sean un poder independiente. Perfecto. Sí, total. Pasemos a la siguiente. Bueno, esta ya veníamos conversando hace un rato. ¿Por qué el Partido Republicano y no otro? Porque ahí está José Antonio Kast. Sí. Si José Antonio Kast se va, yo me voy con él. Y si José Antonio Kast no estuviera aquí, yo creo que no estaría aquí tampoco. Perfecto. Clarito, bien. Los de Marvel, ayer, buen debate ayer junto con Macabravo, le mandamos un saludo también allá. Señor director, vamos con la siguiente. Peor personaje en política. Acá hemos tenido bastantes discrepancias y algunos que han preferido... Han salido muchos personajes a la palestra aquí. Peor personaje en política, profe Silva. Hoy día, actuales. Vamos con lo actual. A ver. Uno que puede ser también del pasado. Vamos uno y uno. Peor personaje en política. Mira, el que yo no le tengo ni una simpatía, aunque debo admitir que, bueno, este ya está medio pasadito, pero que no me gustaba nada, era Guido Girardi. Sin tener demasiados argumentos, y entiendo que esto también tiene algo lúdico, pero siempre he tenido la sensación de que hay una gran sombra escondiéndose, o sea, una gran sombra en su operación. No sé, definitivamente no me da buena espina. Y después peor, pero quiero que se entienda bien, peor en el sentido de mis preferencias políticas, pero Guillermo Teller no me gusta. Bueno, no me gusta el Partido Comunista y no me puede gustar el presidente del Partido Comunista porque no lo encuentro... No me gusta cómo actúan, no me gustan cómo hacen política, no me gusta cómo entienden nada. Entonces, o sea, yo preferiría que el Partido Comunista no estuviera y que su presidente no estuviera tampoco. Profe, hablando de malos personajes, Connie le tiene la siguiente pregunta. Vamos, señor director.
Teníamos que meter el dedo en la llaga. Opinión sobre Roja Bade. ¿Qué ¿Qué No, tan mal le hizo a la democracia? no, un gran estafador, no, le hizo un daño tremendo. Mira, yo en lo personal no le guardo en absoluto rencor, en absoluto, porque, porque honestamente creo que me hizo un favor dejándome fuera de esa convención constituyente, que fue un desagrado por donde se le mire, completamente inútil por lo demás al final, y en donde la derecha no pudo hacer nada. Pero definitivamente el daño que le hizo a la democracia, el daño que le hizo a su sector, que por lo demás creo que estuvo bastante bien representado por él, fue enorme, fue enorme. Así que sí, ¿no? El gran estafador, ¿no? El gran Sí, chanta. Sí. totalmente. Terrible, Rojas Vade. Vamos con la siguiente, señor director. Nos quedan dos. La penúltima dice descontrol fronterizo. ¿Qué opinión tiene? ¿Cómo lo está abordando el gobierno? ¿Qué es lo que pasa en Chile, en realidad, en ese sentido? Sí, aquí, bueno, las variables son muchísimas, pero realmente yo he visto ¿cómo se dice? No me acuerdo, ya no se me viene la palabra ahora, pero una demora, que no es la palabra que quisiera usar, pero una demora excesiva en empezar a tomar las medidas desagradables que hay que tomar para controlar esto. En el fondo, hay un margen que obviamente es incontrolable, porque tú no podís dispararle, creo yo que tú no le podís disparar a una persona que cruza la frontera ilegalmente, no hay proporción. Pero sí echarlos, sí podía echarlos, ¿no? Sí podía hacerles más difícil la existencia acá de manera de desincentivar que otros lleguen. Y eso que es doloroso, ¿no? Es doloroso porque a veces forman familia acá, porque tienen situaciones dramáticas allí de donde vienen, pero creo yo que no, como dice el dicho, no se puede hacer tortilla sin romper huevo. Y, y en este caso creo yo que ha habido mucha vacilación a la hora de tomar las decisiones difíciles que hay que tomar desde el punto de vista humano para controlar esto. Así que esa es mi opinión. Hemos visto como una pasividad, en cierta manera, hacia un tema tan importante o tan grave como lo que hemos visto acá en el tema del descontrol fronterizo. Y aparte, creo yo que, no sé si usted lo ha visto, profe, pero en el tema de jugar siempre a la ley del empate. O sea, hay problemas de seguridad, pero ellos miran los gobiernos que han pasado. Hay problemas en la frontera, pero ellos siguen mirando los gobiernos que han pasado. O sea, Claro. literalmente yo no había visto en un gobierno que se nombrara tanto, por ejemplo, a Piñera, a otros gobiernos, porque ante problemáticas que debiesen resolver ahora ellos, en realidad. Sí, definitivamente. Esto, como te decía, creo que hay mucho factor involucrado. Ahora se hace muy visible, o se ha hecho muy visible para mí, por lo menos, cuánto incide la poca colaboración de los países vecinos, ¿no? El caso de Perú, que tiene una población de venezolanos alucinante. O sea, ellos, si leí el otro día, tienen 1,5 millones de venezolanos. O sea, ellos también tienen una crisis migratoria que obviamente tiene que estar provocando problemas muy parecidos a los nuestros. La cero colaboración de Bolivia, ayer lo escuchamos, no sé si lo escucharon ustedes, pero Jaime Rabinet dijo clarísimamente que Evo Morales quiere quiere desestabilizar el norte del país, permitiendo una inmigración descontrolada, no recibe a los que vuelven. Venezuela no recibe los aviones que los llevan de vuelta a su patria, los venezolanos que han sido deportados. Y claro, ¿qué así? ¿Qué así con esa gente? ¿La tiráis en paracaídas de patada desde el avión? ¿La dejáis en una isla? ¿Qué se hace con esa gente? ¿No? Y entonces, pero insisto, yo creo que ha faltado esa mano dura, literalmente, para aplicar medidas que son desagradables, que son difíciles por el drama humano que implican, pero que al final Son necesarios. exactamente, son el costo que exige tener un flujo migratorio que podamos asimilar como país. Bueno, y nosotros igual tenemos el ejemplo a nivel internacional de lo que es Polonia con Bielorrusia. O sea, sabemos que hay olas de inmigrantes que pasan por Bielorrusia para llegar a Polonia y que tuvo que hacer Polonia, llenar de militares sus fronteras para que no siguieran ingresando. Y Bielorrusia
se lavaba las manos, y es como lo que nos está pasando a nosotros ahora con Bolivia. Claro. Entonces, lamentablemente sí, hay que ser mano dura y hay gente que lo va a pasar mal, pero también pensemos nosotros, nuestros compatriotas, que cuando llegaban inmigrantes legales al norte, les robaban las casas, los saqueaban, el aumento en delincuencia a nivel pero nacional, niños chilenos que se quedan sin cupos en los colegios, en las salas cuna. Entonces hay que ser, sí, de repente egoísta, porque también tenemos que ser solidarios también con nuestros propios compatriotas que también lo están pasando mal. Bueno, y ahora, después de esto, vamos a la última pregunta de esta sección y de ahí ya vamos a las preguntas finales, y es, profe, si tuviera que hacer una alianza dentro de la convención, ¿con qué partido sería? ¿A cuál le echa así como el ojito? ¿O no hay ninguno? No, o sea, yo creo que bueno, obviamente depende al final mucho de las personas, pero yo con la UDI de fondo tengo muy pocas diferencias, muy pocas diferencias. En la forma tenemos sin duda, y con algunas personas de la UDI seguro que tengo, o sea, me consta, hay diferencias de fondo, pero yo con la UDI yo me siento cómodo, no, insisto, creo que tenemos una identidad diferente. Pero por lo mismo no me da miedo, no tengo ningún recelo en trabajar junto con ellos. Me ha tocado conversar con más de algún candidato de la UDI y hay muy buena relación a este nivel. No hemos profundizado en ninguna de las discusiones que va a haber en el Consejo, pero sí, yo estoy seguro que con muchos de la UDI, estoy seguro que con varios de RN, algunos del PDG, vamos a ver quién llega, porque el PDG es bastante rico en matices. Decirlo de mano era suave. De hecho, ayer me reí por dentro, no quise detenerme en ese punto que era trascendente, pero me dio risa cuando la Elizabeth, ay, ¿me fui o me están? Ahí sí. No, sí, sí, se ve. Me dio risa cuando la Elizabeth Rodríguez dijo que algo así como: mira, lo que estamos viendo es lo que siempre hemos visto, la derecha peleándose con la izquierda y por eso necesitamos al PDG que vaya al Consejo Constitucional a poner orden. Y yo por dentro dije, ¿qué orden va a poner el PDG si es una caja de gatos donde cada uno puede pensar más o menos lo que quiera? O sea, es imposible trazar una personalidad al interior, una identidad en el PDG, así que... pero luego yo creo que, mira, a mí vamos a decirlo así, el trabajar con otros se me da muy fácil y naturalmente, me gusta, creo que es indispensable además para llevar adelante esto. Así que voy con esa apertura, definitivamente. Voy con esa apertura. Obviamente, mi tienda... ¿Estoy ahí o no? Sí, se pegó un poco la imagen, pero se escucha perfecto. Ya. Obviamente mi bancada es la republicana y es a quien primero les debo toda mi lealtad, pero desde allí mi intención es mantener la mejor relación posible con todos los demás. Y a la larga yo creo que lo importante es la defensa de cierta idea, o sea, si efectivamente hay que hacer alianza por defender que en una constitución se establezca la propiedad privada, se defienda la familia y ciertos conceptos que son de convicción de uno y hay que hacer alianzas para que eso se establezca en una constitución, yo creo que hay que hacerla, ¿no? Si eso en realidad es como que imagino que es la política. Profe, le tenemos las dos últimas preguntas y ya vamos finalizando y saludamos a todos los que están también conectados. Saquen un pantallazo, de etiqueten al profe, ya vieron en sus redes sociales el profe Silva por el desapruebo. La penúltima pregunta tiene que ver con el tema constitucional, si usted llega en cierta manera a presentarse a este consejo y le están haciendo la primera entrevista, ya iniciando el nuevo proceso constitucional y le preguntan cuál va a ser su bandera de lucha, profe Silva. Hay algunos que sean por la educación, otros por la seguridad, otros por la frontera. La bandera de lucha del profe Silva, si tuviese que elegir una, ¿cuál sería? Buena pregunta, no tengo una bandera de lucha. Definitivamente hay una visión del ser humano que sí me interesa proyectar en las normas, ¿no? Y que empapa todo el texto al final empapa todo el texto. En la Constitución actual es el capítulo primero, ¿no?
El artículo primero, el Estado al servicio de las personas, la familia como núcleo fundamental, la autonomía de los grupos intermedios, la dimensión material y espiritual de la persona. Que Y después encapsula hay un... toda una idea, me imagino. ¿Perdón? El artículo 1, de cierta manera, encapsula toda una idea de lo que queremos en una constitución. Efectivamente. A mí es súper importante. Hay toda una antropología implícita en ese texto y en otros de la Constitución. Perfecto. Y después hay otros textos que me parecen tremendamente importantes, entre ellos, estoy pensando en textos de la Constitución vigente que me encantaría que queden en la nueva, que es el del artículo 7, el actual artículo 7 de la Constitución. Tiene 3 párrafos. El segundo párrafo es un texto que viene de la Constitución del 33, y no sería raro que venga de más lejos aún, y que resume muy bien el Estado de Derecho, lo que es el Estado de Derecho, lo que supone el Estado de Derecho. Es la defensa de ese texto, no solo de la idea, del texto. A mí me gustaría conservar el texto. Es también algo que me encantaría lograr. Y por último, porque me han preguntado, y si me estoy con esto, estoy haciendo spoiler a la última pregunta, me dicen y me freno, Okay. pero hay una innovación que me gustaría introducir en el texto, que es el reconocimiento de la fe pública como un bien absolutamente necesario para la convivencia. Es decir, mira, tenemos que resguardar los vínculos de confianza sobre los cuales se construye todo este flujo de cooperación entre todos nosotros y que hace posible la vida en sociedad. Y la traición de esa fe pública, con un candidato como Rojas Vade que miente, con un empresario que se colude con otro para subir los precios, o con un político que se roba la plata que va destinada a los más necesitados, tienen que ser sancionados. Sí. Hay que encontrar la forma, pero yo definitivamente ahí veo una bonita oportunidad de incorporar a la Constitución algo nuevo. Me gustaría y no con clases de ética solamente, porque ya de repente los castigos que reciben. Efectivamente. Bueno, profe, ahora sí, vamos a la última pregunta. Va a estar usted ahí en primer plano porque tiene que convencer a la gente por qué no votar nulo, que ha sido algo que se ha discutido bastante este último tiempo, y obviamente por qué votar por usted, profe. De ahí nace el programa, el que no la pierde. Exacto. Ah, si se llama este programa, no había cachado. Sí. Ah, qué buena. Sí, esa es la idea, que la gente conozca a los candidatos para que voten informados. Así que, profesor, les damos ahí el minuto de por qué no votar nulo y por qué apoyar al profe Luis Silva. Perfecto. Bueno, ¿por qué no votar nulo? Siempre lo digo de la misma manera, porque es importante que durante el proceso de discusión de esta nueva Constitución se oigan las voces que hablan por las ideas que nos representan. Tú y yo, que estamos ahora en este programa, compartimos ciertas ideas sobre lo que es mejor para Chile, el amor a la patria, la importancia de la familia, de la propiedad, de la libertad, del respeto al otro, que algunos quisieron desconocer, ¿no? El proceso constituyente pasado, el que fracasó el 4 de septiembre, dejó claro que hay una parte no menor de conciudadanos que realmente no creen en estas cosas y quieren cambiarlas. Y para que eso no ocurra es importante que se vea que nuestras ideas están vivas. Y para que se vea que están vivas tienen que oírlas. Y para que las oigan tiene que haber personas que las digan, que las pronuncien, que las voceen. Y esos son los consejeros constitucionales en este proceso. Y por eso hay que votar por personas que le den vida a esas ideas que tú y yo creemos que son mejor para el país. Vota por consejeros constitucionales y después rechaza el texto, pase lo que pase, si esa es tu opinión, o espérate a ver el texto que resulte y decide si vota a favor o en contra. Esa es la razón por la que yo digo que hay que votar por alguien. Y después, ¿por qué votar por mí? Y de nuevo, me repito, así que si me han escuchado me perdonan, pero siempre invoco 2 razones: conocimiento y convicción.
conocimiento, porque soy profesor de Derecho Constitucional hace un montón de años, como lo decía la Connie al principio cuando me presentó, y tengo libros y me he esforzado, ¿no? por asimilar todos estos conocimientos para poderlos explicar bien, y he aprendido de mis alumnos. Por lo tanto, de constituciones dentro de lo que cabe sé. Y el proceso anterior, de nuevo, dejó en claro que no es irrelevante quién escriba la Constitución. Y la segunda razón es convicción. Yo también, siempre lo digo, pertenezco a un partido, el republicano, que podrá tener muchos defectos, pero tiene una virtud que nadie le niega, que es que no se da vuelta a la chaqueta, que es fiel a sus principios, aunque resulte impopular, aunque los señalen con el dedo como unos extremistas o unos fanáticos. Nosotros creemos que son ideas que hay que defender, cueste lo que cueste. Y eso es, siempre lo digo también, para el electorado una garantía, ¿no? Es una garantía. Es decir, si usted vota por Silva, puede estar seguro de que vota por alguien que lo que piensa es lo que va a seguir pensando en las cosas importantes. Obviamente en muchas otras puedo cambiar de opinión, porque si no sería una piedra, sería un ser inerte. Pero no me va a dar vuelta la chaqueta. Y eso creo que es importante también para una parte del electorado, saber que vota por alguien a quien conoce. Aunque no comparta todo lo que piensa, lo conoce y eso lo valora. Esas son las dos razones. Oye, pero no van a dejar solo aquí, ¿o sí van a volver? No, aquí estamos. Oye, yo quería Nos fuimos de vacaciones. Que me sentía muy solo. Quería agregar algo de las palabras del profe, que a mí me ha tocado mucho leer en los comentarios que dicen, yo voto por el profe aunque no me gusta republicano. Otros dicen, yo no soy republicano, me carga, de esto dice, me carga Kast, pero por el profe voto. Entonces es interesante cómo ha logrado el profesor trascender incluso más allá de su partido y llegar también a esa gente que quizás no se siente identificada mucho con el partido, pero sí con lo que representa la imagen del profe Silva. Bueno, y eso era lo último que quería decir. Sí. Agradezco aquí al profe por haber estado con nosotros en el último programa aquí de El que no la pierde en el Desampruebo. Cris, no sé si quieres decir algo antes de que el profe... No, gracias a todos los que se conectaron y los que siempre, yo estoy viéndolo acá en los comentarios, siempre han estado apoyando desde que comenzamos el programa. Pues si bien es cierto, este es nuestro último programa en modo, cierto, del que anula pierde, pero se vienen sorpresas. Estén atentos a las redes sociales, síganos en Instagram, sigan al profe Silva, que también estuvo junto con nosotros, y le damos las gracias, profe, por estar en este último programa de El que anula pierde. Y suerte y éxito en este fin de semana, que se viene con todo. No, se lo agradezco un montón, como les dije al principio, lo digo al final para los que se conectaron al programa más tardecito. Me siento muy honrado de que me hayan reservado para el final. Los felicito por el programa, por la constancia, porque estas cuestiones obviamente que hay trabajo detrás y bueno, sé que está Tenjo ahí en las perillas, así que un saludo para él también. Y ojalá que sigan con este programa o con otro, porque creo que si hay algo positivo que dejó el estallido es la aparición de talentos como ustedes, Connie, Cris, Tenjo, gente joven, con deseos desde las comunicaciones, pero quizás también desde la arena política, de defender estas ideas, de promoverlas, de pelear por lo que creemos que es mejor para Chile. Así que mantengan este programa si pueden, u otro, pero no desaparezcan de la escena. Y bueno, después del 7, cualquiera que sea el resultado en este programa o en otro, yo feliz de volver a compartir con usted y con toda la audiencia del Desapruebo, a la que le mando un gran abrazo. Perfecto, así que bueno, nos despedimos aquí en el último programa y todo el éxito, profe, para el 7. Así que nos vemos. Chao, chao. Igualmente. Adiós.